diseño planimétrico, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Les pido por favor siempre silenciar sus micrófonos. Vamos a arrancar la clase. A ver, tengo uy, no sé qué voy a hacer aquí. Ahora sí estamos en problemas. Porque mi pizarra la tengo que vincular ahora con Meet. Qué terrible. Planimétrico. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar hoy día de manera directa con la parte de diseño planimétrico para que esta tarde puedan ustedes presentar su plano ya con los auxiliares, ¿verdad? Y ya vamos a coordinar con ellos, van a generar grupos y demás. Esta tarde nos vamos a vincular directamente por Zoom nomás, tomando en cuenta que hay estudiantes que están repitiendo la asignatura y esos estudiantes no tienen que hacer proyecto, entonces ellos no van a participar los jueves en la tarde. Entonces vamos a hacer menos de 100 y vamos a poder trabajar en Zoom y ahí van a coordinar ustedes con sus auxiliares para que les asignen los puntos correspondientes y también los grupos de revisión, ¿ya? Bueno, ¿qué es el diseño planimétrico? Para empezar, las carreteras son un elemento fundamental en el sistema de transporte terrestre. Toda la economía de los pueblos, ¿verdad?, se ha sido definida en función al transporte de productos, insumos e inclusive pasajeros, ¿verdad? Entonces, la movilidad hace que un país pueda desarrollar, es por eso que todos los gobiernos en todo el mundo asignan un presupuesto netamente a la parte de caminos, ¿ya? En Bolivia tenemos un problema muy, muy crítico en el tema de carreteras. No porque no las tengamos, sino porque no las cuidamos. Toda la vida tenemos el problema de que las carreteras están en mal estado. Inclusive la gente reclama, los transportistas, etcétera, los pasajeros en las flotas por los huecos y los baches, ¿verdad?, que van dañando los caminos. Porque teóricamente nosotros tendríamos que garantizar que nuestro proyecto, lo que voy a construir, nuestras carreteras sean cómodas, sean rápidas, sean seguras, sean durables. Está dentro del esquema que sean durables. Y finalmente que sean compatibles y amistosas con el medio ambiente. Es algo un poco difícil lograr este último punto, pero no imposible, ¿verdad? Se puede tratar de que estas carreteras sean amistosas con el medio ambiente. Bueno, ¿por qué creen que las carreteras en Bolivia fallan? ¿Cuál creen que es el motivo? Una carretera debería durar lo que uno planifica. Por ejemplo, un edificio. Un edificio ustedes calculan y le dan una vida útil de por lo menos entre 50 a 100 años. Esa es la vida útil de un edificio, ¿verdad? Yo no voy a construir un edificio y a los 3 años voy a tener que demolerlo. O sea, sería algo realmente absurdo. Nunca se ha visto, al menos que sea mal construido, que un edificio se caiga a los 3 años de haberse construido, ¿verdad? Entonces, los ingenieros estructurales hacen su cálculo, ¿verdad? Ponen el fierro, ponen el hormigón, ponen los cimientos, hacen el estudio de suelos y demás. Y en base a eso se hace todo un trabajo, ¿verdad?, de construcción, de tal manera que tenemos un edificio que va a durar 50 a 100 años. Pero los caminos no duran. En Bolivia ocurre esto, no ocurre en todo el mundo. Ocurre únicamente en Bolivia y unos cuantos países vecinos, ¿verdad? Pero no ocurre así en todo el mundo. ¿Cuál creen que es la razón? A ver, quisiera escuchar dos opiniones. Quisiera que me digan, dos estudiantes, ¿cuál creen que es la razón? Ingeniero, una de esas sería que no colocan el presupuesto de mantenimiento a la hora de hacer el diseño de la carretera.
Ya, muy bien. Mantenimiento, uno de los elementos. Perfecto, ya. Vamos a considerar, ahorita vamos a seguir hablando. Su compañero dice mantenimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, buenos días. También hay que considerar el excesivo peso del transporte. Perfecto. Ya tenemos un segundo elemento, la sobrecarga del transporte. ¿Alguien más quisiera participar? Ingeniero, tal vez sea la pugna política porque es más visible que alguien construye una carretera que alguien que la mantenga. Perdón, no te logré escuchar al principio. ¿Puedes repetir, por favor? Tal vez sea la pugna política, porque el gobierno que entra construye una carretera y el gobierno que viene no se preocupa por mantenerla, sino por construir otra nueva. Ya, perfecto. Tenemos una tercera opinión, el tema político. A ver, analizaremos las respuestas que han dado sus compañeros. Ninguno de los tres ha dicho porque somos malos ingenieros. Nadie ha dicho porque los ingenieros viales somos pésimos ingenieros. Nadie ha dicho eso. Tal vez eso es lo que piensan todos fuera del ámbito ingenieril. La gente de la calle, los mismos políticos, los alcaldes, ¿no? O sea, los políticos, dicen que los ingenieros viales somos muy malos. Y por eso, para consultorías, quieren contratar ingenieros de otros países. Inclusive por eso han traído empresas chinas, han traído empresas de otros países porque indican de que los ingenieros viales en el país somos realmente muy malos. Y efectivamente así lo dicen sin ningún miedo, ningún tapujo. Y en realidad lo que ocurre es lo siguiente, que tenemos que aprender desde la primera clase de carreteras. En una charla que sostuvimos con muchos ingenieros hidráulicos, ingenieros estructuristas, ¿verdad? Ellos consideran de que muchas de las fallas que tenemos nosotros en carreteras, ¿verdad? Vamos a ir anotándolas, vamos a ir hablando acá. Vamos a poner la plumita, ¿no? Con una letra medio de jeroglífico, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Número 1, ¿qué me dicen? Dicen que no respetamos las normas. No respetamos las normas. Así vamos a poner resumido, ¿ya? Ustedes van a escribir en su casa completo. No respetamos las normas. Ellos dicen, claro, los edificios no se van a caer, porque los ingenieros estructuristas respetamos las normas. Me sale un momento de 20 tonelímetros, entonces yo le doy, inclusive ha salido con factor de seguridad para carga viva, para carga muerta, y con ese factor de seguridad, si la carga actuante es de 20 tonelímetros, en realidad mi edificio resiste 30 tonelímetros. Le estoy dando un factor gigantesco de seguridad, entonces este edificio jamás se va a acercar a una carga, ¿verdad?, última. Eso es correcto. Indican de que no respetamos las normas. Bueno, tristemente, las alcaldías, por ejemplo, para que tengan idea acá, cuando yo diseñé el proyecto Lagma Santibáñez, saqué una losa con un espesor, vamos a poner aquí espesor de diseño. La losa yo calculé 25 centímetros. Ese era el espesor de diseño, ¿verdad? Pero la gobernación licitó espesor de construcción 18 centímetros, sin ningún criterio. ¿Cuál fue el único criterio que nos dijeron? Es que no había dinero. No había dinero. Y se licitó el Lagma Santibáñez, que está destruido. Ustedes pueden ir a visitar Santibáñez y van a ver las losas de pavimento que están nuevitas, se han construido hace no más de 5 años atrás, y están totalmente destruidas, debían haber durado por lo menos 30 años, pero a 5 años de antigüedad ya están totalmente destruidas. Número 1, entonces,
no se respetan las normas de diseño. Bueno, ¿por qué? Porque no hay plata. Es muy fácil reducirle la economía a un proyecto vial porque al final estamos casi acostumbrados a que los proyectos viales se arruinen rápido. Número 1. Número 2. Esto voy a hablar el próximo martes en una charla que me han invitado los de la sociedad. La construcción. Una mala construcción. Bueno, ustedes me dirán, ¿esto ocurre en todos los proyectos? La respuesta es no. La respuesta es no. La mala construcción, pues hay empresas que sí hacen muy mala construcción, hay municipios que no respetan esto de acá, pero hay obras que realmente se ejecutan muy bien, que me dirían, no, Carlitos, estás hablando macanas, porque en realidad nosotros sí hemos mantenido los espesores de diseño, sí hemos hecho un buen control de calidad, tenemos una construcción perfecta, y ahí viene el tercer elemento que nos comentaba uno de sus compañeros, ¿verdad? La sobrecarga. Esta es la parte más crítica. Entonces, aunque nosotros, yo los invito a estar el próximo día martes, voy a hablar de todo lo que estoy planteando ahorita, pero de una manera mucho más larga. Nos vamos a quedar hablando 1 hora y media sobre este tema que es muy interesante. Voy a mostrarles un análisis de sobrecarga y demás cosas. Voy a mostrarles malas prácticas constructivas. Voy a mostrarles mal manejo de normas. Eso vamos a hablar el día martes, ¿ya? Pero en realidad, aunque nosotros hagamos bien nuestra carretera, tratando de decir que esto al final ya, vamos a obviar estos 2 elementos de acá, no nos interesa, ¿ok? Lo que nos daña las carreteras es la excesiva sobrecarga. Y les voy a mostrar cuán excesiva es esa sobrecarga, ¿verdad? Es realmente muy, muy grande. Entonces, no estamos diseñando para esta sobrecarga. Yo creo que tendríamos que ver en Bolivia de diseñar, pero si diseñamos para esta sobrecarga, no va a salir 25 centímetros, va a salir 40 centímetros, una carretera extremadamente cara, ¿ya? Entonces, parte de la culpa sí la tenemos nosotros. Ojalá se pueda este semestre, terminando el semestre, ya he visto la curva que está empezando a bajar del famoso coronavirus. Ojalá baje totalmente hasta fin de año y podamos hacer una cita a obra. Me encantaría viajar, me encantaría que podamos ver y ver realmente cómo está el tema del diseño, ver cómo está el tema de la construcción. Ya, como repito, esto voy a hablar con mucho cuidado y mucho detalle el próximo día martes, ¿ya? Pero básicamente, quienes rompen las carreteras son la sobrecarga. Tenemos el caso de la doble vía Oruro-La Paz, una vía que se ha construido, han estado ahí mis estudiantes, ¿verdad? Han hecho un control realmente fuerte. Yo he visitado varias veces el proyecto y he visto cómo estaban controlando. Y eran realmente rigurosos, realmente rigurosos. Pero ¿qué está dañando? Ya ha pasado, bueno, de esa obra son casi 6, 7 años, si no me equivoco, y está con unos baches, pero horripilantes. ¿Cuál el problema? Los transportistas. Nos están rompiendo las carreteras, no se está respetando la ley. Tenemos una ley de cargas. ¿Ok? Entonces, no es que los ingenieros bolivianos somos malos, tenemos excelentes ingenieros, tenemos excelentes empresas, y en realidad lo que tenemos que cumplir sería la ley de cargas. Si cumplimos la ley de cargas, eliminamos las sobrecargas, ahí sí no existiría ninguna razón para que las carreteras se rompan, si es que respetamos las normas y utilizamos buenas prácticas constructivas. ¿Ya? Muy bien. Aquí vemos justamente la doble vía, ¿sí? Una vía construida, les decía, con mucho cuidado. Esta vía, bueno, se ha hecho en 2 tramos, yo no puedo dar fe de los 2. Le puedo dar fe de uno de los tramos porque ahí estaba uno de mis estudiantes como fiscal de obras y realmente lo he visto trabajando muy bien, lo he visto trabajando bastante, ¿no? Bueno,
Aquí veíamos, esta es la diferencia de nuestro país. Tristemente, como bien decía un estudiante también, la política en algún momento podría influir, pero en este caso influye en el olvido, ¿no? En el olvido de nuestras carreteras. Tenemos vías doble vía que son carísimas y tenemos lugares donde no tenemos caminos. Esa disparidad en el país nos invita a la reflexión en realidad. ¿Por qué tenemos sectores donde tenemos doble vía y sectores donde no hay carreteras? Ustedes me dirán, claro, es que arriba tenemos el transporte de productos, etcétera, pero oye, todos tendríamos que tener buenas carreteras. Tenemos que planificar que las rutas troncales todas tengan buenas carreteras, ¿no ven? Y no solamente buenas carreteras, sino carreteras seguras. Necesitamos carreteras que no nos inviten a la adrenalina, ¿no? O sea, ese tipo de precipicios se vuelven más que deporte aventura, ¿no? Yo he viajado toda la vida a Sucre por el Curi y nunca jamás me di cuenta del peligro que había corrido hasta que un día pasé por el Curi, ¿no? Este es el sector muy parecido al Curi, ¿verdad? Y pasabas de noche durmiendo en la flota, ni te dabas cuenta por dónde estabas pasando. Bueno, el diseño geométrico se refiere al dimensionamiento de los elementos físicos de la infraestructura. Entonces, vamos a hacer nosotros, durante este semestre, toda la parte de diseño geométrico, de tal forma que el siguiente semestre ustedes puedan hacer con el ingeniero Ayllón la parte de diseño de paquete estructural. Como les digo, esas son las únicas dos materias directamente relacionadas a la construcción de carreteras, ¿no? 5 aspectos básicos, ¿no? La sección transversal del camino, hay que definir un ancho de camino, hay que definir las curvas horizontales, cómo van a estar las curvas horizontales, vamos a hacer después las curvas verticales, vamos a ver también peraltes, y sobre todo, al final, vamos a ver la parte de desagües y drenajes. Muy bien. ¿Qué es el trazado o paso en planta y en elevación, verdad? De las coordenadas de la rasante del camino. Rasante siempre con S, por favor. ¿Ya? Rasante siempre con S. He visto un curso que están dando mis exalumnos y han puesto rasante completa, casi me corto las venas, ¿no? Bueno, ¿qué es la rasante? Es la línea de eje del camino a la altura de la calzada, es decir, por donde pasan los autos, ¿no? Aquí está, esa es la línea rasante, es decir, aquí está la losa de hormigón, vamos a poner aquí H de hormigón, si fuera una losa de hormigón, aquí abajo la capa subbase, ¿verdad? Aquí está la capa subbase, y aquí está la subrasante, el terreno natural. Entonces, a esta capa de acá, donde comienza el terreno natural, se la llama subrasante. Subrasante. Qué grave escribir con el mouse. Hay un mouse bonito que me ha parecido tipo lápiz, que creo que voy a comprar, porque me va a ir mejor con eso. Y este nivel de acá, por donde pasa la rueda del auto, esta es la rueda del autito que da la carga, ¿verdad? Esta es la rueda del auto, esta es la rasante. Voy a tener que buscar nomás ese mouse de lapicito, porque así me sale un asco mi letra. Muy bien, entonces tenemos la rasante que está por acá y la subrasante que está por debajo del paquete estructural del pavimento. Entonces, nosotros vamos a trabajar, bueno, es indistinto. Podríamos trabajar con rasante o podríamos trabajar como subrasante. Algunos semestres he trabajado como rasante porque he hecho que mis estudiantes diseñen con alguna capa de pavimento, ¿ya? Otros semestres hacemos como subrasante, ¿verdad? Sin pavimento. Entonces, no hay problema, ¿ya? Vamos a ir avanzando nosotros y después definimos si va a ser la rasante o si va a ser la subrasante. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a influenciar en el diseño vial? Esto lo vamos a ir viendo con mucho detalle. Vamos a hacer un capítulo específico
de todos estos factores, vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Pero aquí solamente los vamos a nombrar en este momento. La funcionalidad de la vía es elemento fundamental, ¿verdad? La funcionalidad de la vía. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la categoría? No se olviden que vamos a categorizar, es decir, las carreteras vienen desde la más sencillita, que es un caminito de tierra, hasta una autopista que es brutal, ¿no ve? Que puede tener hasta pasos a desnivel, etc. Entonces, la categoría va aumentando la categoría en función a la cantidad de autos que tengamos, en función a la cantidad de carriles que podemos tener, etcétera, y lógicamente en función al tráfico, ¿no? Que abajo lo vamos a explicar. La clasificación funcional, ¿para qué va a ser mi camino? ¿Cuál es la función que va a cumplir? ¿Verdad? ¿Va a ser solo para transporte de vehículos? ¿Va a ser también para transporte de bicicletas? ¿Va a haber tractores a medio camino? Entonces yo tengo que analizar cuál es esa función que va a cumplir. En una zona agrícola seguramente habrá tractores, habrá camiones con productos, etcétera, ¿no ves? En la ciudad pues no encontraremos eso. Las ciudades son puro autos más pequeños, ¿verdad? Si es una carretera, tendré que pensar en camiones, pues trailers, semirremolque. Entonces esas cosas también las vamos a ir detallando una por una. En función de estos detalles, yo debo escoger una velocidad de proyecto, ¿verdad? ¿Qué velocidad de proyecto voy a asignar? Los caminos de tierra tienen velocidades entre 30 kilómetros a 50 kilómetros por hora. Las autopistas ya tienen entre 80 a 120 a 130 kilómetros por hora. Entonces, en función a estas velocidades, yo debo diseñar para dar seguridad, ¿no? Para brindar seguridad. Bueno, otro elemento que nos va a influenciar también es el tránsito. ¿Cuál es el volumen esperado de tránsito? ¿Cuántos autos voy a tener yo en el día 1 cuando liberemos la vía? O tal vez ya tengo autos, tal vez es una vía que ya está en funcionamiento y yo lo que voy a hacer es mejorarla, ¿verdad? Darle más seguridad, etc. ¿Cuál va a ser la composición vehicular? ¿Qué vehículos van a circular? Vehículos pequeños, vehículos medianos, ómnibuses, camiones con semirremolque, etc. ¿Por qué se utiliza esto? Porque esto me va a definir la geometría que va a tener mi proyecto. Es decir, las curvas, básicamente, ¿no? El tramo recto no pasa nada, en tramo recto solamente hay que darle el ancho de la carretera para que un tráiler pueda avanzar, ¿no? Pero cuando llegamos a la curva, ahí sí, los autos pequeñitos van a poder dar cualquier curvita, pero los trailers necesitan un radio de curva especial para que puedan dar con total seguridad, ¿no ve? Sin ningún riesgo de trancarse o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel de servicio? Esto también lo vamos a hablar. ¿A qué se refiere el nivel de servicio? A la calidad. El nivel de servicio va desde una calidad A, la calidad A, que es cuando yo voy solito en el camino prácticamente, la carretera, el camino es solito, pues está solita para mí, ¿no? Yo puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia los lados, puedo parquearme, puedo acelerar, puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el nivel de servicio A. Y el nivel de servicio va disminuyendo de calidad a medida que las letras van cambiando hasta llegar a la letra F. La letra F viene a ser esa foto que veíamos en la diapositiva el día lunes, cuando los autos están trancados. No pueden ir adelante, no pueden ir atrás, no pueden ir a los lados y están obligados a ir a la velocidad del auto que va adelante y se llama flujo ahogado. Eso también lo vamos a ver, ¿ok? Esto prácticamente estamos haciendo un análisis general de todos los elementos fundamentales, pero tenemos después que hacer un análisis detallado de todo lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, vehículo de diseño. Esto depende, como ya habíamos visto aquí arriba, ¿sí? Según el tránsito, yo voy a escoger mi vehículo de diseño para que sea el vehículo crítico para mi diseño de las curvas, básicamente, como habíamos indicado.
Las características de manejo. Bueno, esto está en la bibliografía, pero esto yo no puedo inferir. A ver, permítanme, creo que ha entrado alguien más. Permítanme darles ingreso a los que están entrando tarde, por favor. Solo era un hito. Ahora sí. Oye, me siguen entrando. Ya. Lo hicimos. Ok. Decíamos que las características de manejo, yo no puedo inferir esto, es bien complicado. Es bien complicado tratar de inferir cómo podría yo mejorar mi geometría en función a las características de manejo. En realidad, vamos a ver más adelante de que el conductor es muy importante acá. Se va a ver, se va a analizar y en realidad se diseña para conductores de habilidad media, ¿verdad? Pensando en conductores de habilidad media. No estamos pensando en los conductores profesionales, pero tampoco estamos diseñando carreteras para conductores novatos, ¿verdad? Es por eso que siempre se recomienda, cuando uno va a manejar en carretera, tiene que tener ya cierta habilidad, cierto tiempo de manejo, por lo menos en la ciudad, en zona urbana, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos que ver las características físicas del lugar. Por ejemplo, la topografía. Eso me va a definir si el terreno es llano, terreno ondulado y terreno montañoso. Cada una de estas tres condiciones me va a obligar a tomar decisiones. ¿Ok? Terreno llano es lo más fácil, ¿verdad? Es una carretera rectita en Trinidad, por ejemplo, zonas muy planas. Cuando tenemos zonas onduladas, igual es bastante cómodo, con curvas bastante grandes, de radios grandes, pero cuando entramos a terreno montañoso, sí tenemos problemas. La montaña me genera inconveniente y es por eso que ustedes van a hacer un proyecto en zona montañosa, ¿verdad? Que es la más difícil, porque después la ondulada y la llana pues lo van a hacer de manera mucho más fácil, ¿no? La geotecnia va a influir, pero esto ya es en la parte de construcción, ¿sí? Tipo de suelo, yacimientos de materiales, etcétera, y sobre todo si el lugar de la construcción es de roca, voy a tener que ir con dinamita, etcétera. Entonces, la dificultad de construcción se va a dar en función al tipo de suelo. El clima. Bueno, en nuestra geometría, el clima se ve afectado solamente en lugares donde yo tengo posibilidad de neblina, por ejemplo. Tenemos en Cochabamba varios lugares donde se nos presenta neblina. Al viajar, yendo a Chapare, sin ir muy lejos, ¿verdad? Tenemos presencia de neblinas. Entonces, tengo que dar las condiciones de seguridad en lugares donde hay cuerpos de agua para que los conductores tengan la mayor tranquilidad al manejar, ¿verdad? No generar curvas extremadamente, de radios pequeños, extremadamente peligrosas, que un conductor que esté yendo a cierta velocidad le aparezca neblina, ¿verdad? Y pueda sufrir un accidente. Sería la única consideración, ¿verdad? Las lluvias también, ¿sí? Las lluvias me generan poca visibilidad, etcétera, ¿ya? Y bueno, todos estos elementos van a caer al final en un concepto fundamental y es condiciones de seguridad. Todos los elementos de carreteras deben estar definidos para condiciones de seguridad. Muy bien. Ay, me salí. Me hace renegar Aquí está, ahora sí. Muy bien. ¿Qué otros factores podemos considerar? Bueno, esto ya es un poquito más para la construcción, costo de los insumos, la disponibilidad de recursos. Esto sí es importante. Esto sí es importante en la parte de diseño. ¿Y por qué me dirán? O sea, ¿en el diseño va a afectar la plata? En realidad sí. Yo me acuerdo mi primer diseño cuando hice para la alcaldía de Tapacarí. Me encantó. Bueno, era bastante joven. Estaba prácticamente recién egresado de la universidad, casi de la edad que tienen ustedes en estos momentos. Y
me presenté para hacer un diseño geométrico para Tapacarí, con la que trabajó mucho tiempo. Presenté el diseño y le presentamos al alcalde, ¿no? En esos tiempos creo que los alcaldes todavía eran seres humanos, que te recibían en su oficina y charlaban contigo y se podían tomar un café hablando un poco de la vida y riendo, ¿no? Ahora se han vuelto muy farsantes. Y el alcalde me recibió y charlábamos un rato y me dice, no, pues ingeniero, me decía, no, yo me sentía incómodo, le soy franco, porque él era una persona mayor, yo era muy changuito y creo que no me merecía todavía el título de ingeniero, ¿no? Yo no sabía nada y no tenía título además. No, pues ingeniero, me dice, usted se ha equivocado, me dice, el diseño que usted ha hecho no nos sirve para nada, así me dijo. Pucha, me dejó pálido. Yo dije, tan mal está, ¿qué ha pasado? Y él me dice, no, pues tu diseño cuesta 5 millones de bolivianos. Así costaba mi diseño, 5 millones. Y él me dice, no, pues ingeniero, si apenas tenemos 1 milloncito, tienes que cambiar tu diseño. Entonces, el diseño, lógicamente, traía movimiento de tierras, ¿verdad? Mejoramiento de taludes, pucha, un diseño hermoso, pues, ¿no? Y no, pues me dice, no tenemos recursos financieros. Tienes que eliminar tanto movimiento de tierras y tenemos que acomodarnos al terreno. Pucha, qué tristeza. Le hice un diseño que más o menos llegaba tratando así de jalar lo más posible a 1.500.000, 1 millón y pico. Pero se lo presenté ese y le presenté y se lo dejé también este de 5 millones. Y le dije, sería bueno que hagan este de 5 millones, ¿verdad? Porque es una vía que van a usar ustedes toda la vida, ¿sí? No es solamente para una gestión municipal. Entonces sería bueno que hagan en tu gestión, le digo, la mitad, y en la siguiente gestión que hagan la otra mitad, ¿no? Y queden con un diseño seguro, bonito, etcétera, pero no quisieron. Prefirieron nomás hacer esto y la respuesta del alcalde fue, no, pues ingeniero, al año tal vez no me reeligen, ¿no ve? Así que tengo que hacer lo que corresponde. Pero bueno, ese es el problema en nuestro país. No tenemos recursos financieros y muchos de los diseños se los tiene que adecuar, ¿verdad? De manera muy triste. Por ejemplo, aquí nomás en el ACMA Santibáñez, que es el último en el que he trabajado, ¿verdad? En supervisión, solamente el mejoramiento de taludes en el ACMA Santibáñez era de 22 millones de bolivianos. Solo el manejo de taludes. Y todito el proyecto tenía un presupuesto de 8 millones. No es todo el proyecto, desde el mantenimiento desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 12. Teníamos 8 millones de presupuesto para el mantenimiento, arreglo, drenajes, cunetas, bermas, arreglo de fisuras, cambio de losas. Teníamos 8 millones. Y aparte se necesitaban 22 millones para que los taludes queden bien cortados, peinaditos y bien protegidos, ¿verdad? De la gobernación, pues decide solamente la inversión de 8 millones y dejamos de lado todo lo que es mejoramiento de taludes, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las consideraciones sociales que debemos considerar? Aislamiento de barrios. Bueno, esto ocurre en todo el mundo menos en Bolivia, porque en Bolivia hacemos la carretera y todo el barrio se traslada al lado de la carretera. O sea que no hay ningún aislamiento de barrios. Bueno, la estética de diseño. También tenemos que pelear un poco para la estética, por la estética de diseño, ¿no? Como les decía, uno plantea un proyecto a 30 ingenieros y vamos a tener 30 diseños diferentes. Entonces, siempre les pido, les recomiendo en realidad, que ustedes trabajen en la parte vial. Se reúnan con varios ingenieros y traten de escuchar las opiniones de todos, sobre todo en la parte estética, ¿no? Escuchen la opinión de todos los ingenieros y traten de buscar una conciliación. A veces tenemos ingenieros que les encanta la dinamita, por ejemplo, ¿verdad? Y cada uno tiene su criterio y son grandes colegas, grandes amigos, ¿no? Porque les guste la dinamita van a ser menos ingenieros, ¿verdad? Ellos no les interesa el medio ambiente. Yo tengo un colega, no damos nombres de los colegas, grandes amigos, él es un dinamitero de verdad, ¿no? Yo le digo el terrorista. Porque él llega a la obra vial, ve roca y se alegra.
él se alegra cuando derrota, porque sabe que va a dinamitar. Pues comienzan a dinamitar, comienzan a destrozar, comienzan a tumbar todo. Entonces, tenemos ingenieros así. Y tenemos otros ingenieros que a mí particularmente no me gusta hacer eso. Yo voy al lugar y trato de adecuarme un poquito mejor para generar un aspecto más estético de la vía, inclusive al conductor, al mismo pasajero que viaja mirando por su ventana el camino, que vea un panorama bastante bonito, ¿verdad? Que te alegre la vida, que no te asuste y te a pensar qué ha pasado acá, ¿no ves? Porque hay lugares que parece que hubieran estado bombardeados en zona de guerra, ¿no ves? Muy bien. Finalmente, las consideraciones ambientales, ver áreas sensibles, esto ya vamos a hablar, tenemos un capítulo, esto es un adelanto de todo lo que vamos a llevar, porque tenemos inclusive un capítulo de medio ambiente. Y vamos a ver también las medidas de mitigación que se pueden tomar para mejorar estos conceptos, ¿ya? Bueno, esto deberíamos analizar nosotros también de primera instancia cuando hacemos un proyecto vial, y son los factores que influencian a nuestro diseño. ¿Alguna pregunta hasta acá, tal vez? ¿Alguna duda, curiosidad? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la parte del diseño. Vamos a ver las curvitas de nivel. Se les ha pedido que por favor vayan al plotter. Yo, como les digo, no tengo ni siquiera idea dónde plotean. Hace muchos años dejé unos planos para que puedan plotear, pero ya, eso ha pasado hace mucho, mucho tiempo. Y no sé, honestamente, dónde están ploteando para sus planitos. Pregunten a sus auxiliares, a sus compañeros que ya han vencido. Muy bien, lo que ustedes tienen que tener son curvas de nivel, tal vez no como las que están en la diapositiva, que realmente es un lugar aparentemente bastante complicado, una montaña bastante complicada, pero aquí no se nota la equidistancia. La equidistancia que utilizamos en nuestros planos es de 20 metros, porque es una equidistancia razonable para una montañosa. Aquí tal vez la curva principal pueda estar con 20 metros, ¿no? Tal vez aquí las curvas verdes sean estas de acá, las que estén cada 20 metros, y las curvas amarillas sean curvas secundarias. Entonces, en ese caso, el terreno no sería tan crítico, ¿verdad? No sería tan crítico. Aquí habría que saber cuál es la equidistancia. Usualmente en montaña, como les digo, estamos hablando de 20, ¿no? Entonces, las otras de acá estarían cada 5 metritos, ¿no? Otro elemento fundamental es definir cuál va a ser mi punto de inicio y cuál va a ser mi punto final, ¿ya? Eso es lo que les van a marcar sus auxiliares. Vamos a hacerlo vía WhatsApp, vía Zoom, como ustedes prefieran. Les van a mandar a los auxiliares una fotito, ¿no ve? Y ellos van a escoger los puntos o ya verán cómo lo hacen. Aquí podemos ver justamente, ¿no?, el punto inicio, punto final. Y es bastante complejo. Tenemos que ver cómo llegar. Aquí vemos una zona montañosa, se la ve bastante complicada, por si acaso esto es de un proyecto real. Ahí están las coordenadas, pueden entrar ustedes a ver, ¿sí? Entonces es un macizo rocoso donde se tiene que hacer un camino, ¿no? Entonces, lo que se hace usualmente es un reconocimiento de campo en primera instancia, ¿verdad? Viendo todas las rutas posibles, ¿sí? Estos reconocimientos de campo se los sigue haciendo. Cuando hicimos el proyecto con el ingeniero Ayllón, me invitó el ingeniero Ayllón muy atentamente, yo me sentí honrado con su invitación. El ingeniero Ayllón trabajó en el diseño del aeropuerto de San Ignacio de Velasco. Entonces me invitó para que yo pueda hacer el diseño de camino hacia el aeropuerto y todo el diseño interno de todas las vías internas y los parqueos del aeropuerto. Trabajo que realmente lo hice con mucho gusto, ¿no? Y en ese trabajo justamente hicimos un reconocimiento, ¿verdad? Hicimos reconocimiento de todas las alternativas. Yo cometí un error. Siempre les recomiendo a mis estudiantes, revisen el contrato antes de firmar.
revisen las especificaciones. El ingeniero Ayllón me llamó, yo estaba feliz y sonriente, ¿no ve? Como un perrito que le han dado su hueso. Y me dijo, ¿por cuánto lo haces? Y le di un monto tan pequeñito, porque le dije, ¿qué tengo que hacer, ingeniero? Me dice, tienes que hacer el diseño de una vía, me dice, no me dijo de una vía, me dijo el diseño de la vía desde el pueblo, desde San Ignacio de Velasco, hasta el aeropuerto. Ah, fantástico, le dije, yo lo hago por tanto, me pagan los pasajes, hoteles, gastos, ¿no ve? Y listo. Y bueno, pues cometí un error garrafal, porque en realidad no era un diseño, en realidad eran 5 diseños. No revisé, no leí la letra pequeña, les cobré muy poquitito realmente, o sea, él podía haberme dicho, o tal vez alguien decir, oye, creo que estás cobrando muy poquitito, a ver, revísalo. Pues nadie me dijo nada, firmé mi contrato y cuando llegué a San Ignacio, le digo, ¿dónde es el aeropuerto? Y me dicen, va a ser donde usted decida. ¿Perdón? Si usted decida, a ver cómo es eso, le digo, yo no tengo nada que ver, ¿cómo voy a decidir yo cuál va a ser? Claro, me dice, porque hay 5 posibilidades. Los ingenieros de aeropuertos, el ingeniero Ayllón ha hecho análisis de Rosa de los Vientos, de capacidades, de todo, y hay 5 lugares dispuestos. Entonces usted tiene que hacer el diseño de los 5 caminos del pueblo hasta las 5 posibilidades de aeropuerto, ¿verdad? Y va a escoger usted el mejor camino, va a ser el que nos lleve al mejor aeropuerto. Qué terrible, tuve que hacer 5 diseños, ¿verdad? Por el precio de 1. Eso me pasó por no leer. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hice reconocimiento. Ese reconocimiento fue muy, muy interesante porque lo hice con un GPS pequeño, un GPS de bolsillo, que me lo puse en el cinturón, ¿verdad? Puse para que guarde puntos cada 3 segundos y comencé a hacer recorrido en motocicleta hasta donde se pudo y luego a pie, porque había que entrar por monte. Entonces llevaba la moto hasta donde se podía y de ahí a pie, ¿no ve? Hasta llegar con el GPS hasta el lugar. Fue bastante duro, bastante complejo, pero sí hay que hacer un reconocimiento. En este caso no se podía utilizar, como dice acá, fotografías aéreas. ¿Por qué no se podía utilizar fotografías aéreas? Porque el lugar es lleno de vegetación. Si sacas fotografía, solo vas a fotografiar árboles, nada más, ¿ya? Entonces justamente dice acá, el reconocimiento se lo hace por tierra, a pie, a caballo, por vehículo motorizado, métodos aerofotográficos y actualmente también se puede ahora con Google Earth, con imágenes satelitales. Muy bien, aquí vemos justamente el reconocimiento y las alternativas, ¿verdad? Esto es sacado del libro de Jacob Carciente, por si acaso. No se ve tan agradable el trazo, ¿sí? Hay que buscar gráficas más bonitas. Jacob Carciente es un excelente ingeniero, pero sus dibujantes no lo son tanto. Bueno, aquí vemos las alternativas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una alternativa 2, la que bordea, y vemos una alternativa 1, ¿verdad? Si hablamos de proyecto de Tapacarí, estamos hablando de esto. El proyecto 1 era de 5 millones, que es este de acá. La alternativa 1 cuesta 5 millones. ¿Por qué cuesta 5 millones? Porque estoy entrando a cortar. Voy a entrar con equipo pesado a cortar, ¿verdad? ¿Sí? Y la vía va a quedar lógicamente mucho más corta, porque estoy cortando cerro. Y me dicen, no tengo plata, tengo apenas 1 millón. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a voltear por las curvas de nivel, de tal manera que no tenga cortes ni tenga rellenos. Entonces, esta carretera es, miren, de larga, o sea, si esta vía de acá a escala es 10 kilómetros, aquí tengo 10 kilómetros hasta acá, dando esta curva tengo otros 10 kilómetros hasta acá, y desde aquí tengo otros 10 kilómetros hasta acá. O sea, se ha triplicado. Tenía 10 kilómetros en total, pero por yendo a dar toda esta vuelta tengo 30 kilómetros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que dando toda esta vuelta, me sale más barata la carretera, porque no tengo que hacer mayor movimiento de tierras, ¿verdad?
Aquí vemos fotografías aéreas, vemos cómo se están armando las fotografías, y luego con este aparatito que es un restituidor aerofotométrico, ¿verdad? Se ve como si fuera imágenes 3D, ¿no? Aquí vemos un equipo, este es un restituidor antiguo. Con este restituidor, el año 1956, se ha hecho toda la cartografía de Bolivia. Toda la cartografía boliviana es del año 1956. Si alguien puede investigar qué ha pasado después de eso, le agradecería mucho, nos ayudaría. Tal vez esto les enseñan más en la materia de geomática, ¿verdad? Ahí hablan de estas cositas. Entonces sería interesante ver qué ha ocurrido, porque el terreno va cambiando, el suelo sufre erosiones, acciones antrópicas, ¿verdad? Entonces ya el terreno de 1956 no debe ser igual ahorita en el 2020. Muy bien, vamos a hacer y vamos a enseñar entonces a hacer el trazo, ¿no? Para hacer el trazo necesitamos algunos datos. Dice acá, por ejemplo, ¿cómo determinar la poligonal abierta o el trazo preliminar? Que es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. El trazo preliminar dice, en tramos de terreno llano no hay problema de pendientes. En esos tramos se da una adecuada dirección al lado de la poligonal. Es decir, como les decía, en Trinidad, yo tendría simplemente que ver de no entrar mucho a las propiedades agrícolas, tratar de ver por dónde podemos ir sin dañar el patrimonio, digamos, de los sectores, ¿no? Pero vamos a tener que expropiar, ¿no? Pero que esa expropiación es de 100 metros de ancho, porque lo que estamos trazando el eje de la vía, 50 metros a cada lado le pertenece al Estado, ¿no? En zonas de terreno muy irregular o de pendiente pronunciada se traza forzosamente la línea de gradiente. Es decir, yo tengo que trazar una línea que me garantice que estoy cumpliendo con la pendiente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a enseñar ahora. Y es esto justamente. Para empezar, yo necesito tener la pendiente de diseño, ¿no? La pendiente para caminos en desarrollo, nosotros utilizamos 9%. En su proyecto van a utilizar ustedes 9%. En algunos lugares, cortitos, y cortito me estoy refiriendo a más de 500 metros, ¿verdad? Podemos llegar hasta una pendiente máxima absoluta de 12%. Medio kilómetro es lo ideal, ¿verdad? Más de medio kilómetro la auto ya se comienza a cansar, camiones ya no van a poder subir, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la figura. Y la pendiente máxima depende de la clasificación vial que tenga nuestro proyecto. Repito, hoy día estoy abarcando, yo sé, muchas cosas, pero esta es la primera clase y necesito que ustedes puedan comenzar su proyecto. Entonces, los que estén quedando ahorita con cositas así medio flotando en el aire, no se preocupen. Poco a poco, clase a clase, voy a ir tocando esos puntos. Aquí podemos ver la pendiente. ¿A qué se refiere la pendiente? Recordando lo que hablamos en topografía. Una pendiente en porcentaje, ¿qué dice? Cuando yo tengo 4% de pendiente, ¿qué significa? Que sube 4 metros, ¿verdad? En una distancia de 100. Eso quiere decir, 4% es que sube 4 en 100, a eso se refiere 4%. Muy bien. Bueno, este es ya el método del compás que voy a enseñar en este momento. Aquí se puede ver el método de compás aplicado en la computadora. Así se hace inclusive en el Civil 3D, ¿verdad? Yo debo ir trazando, ¿verdad? Lo que me marca el círculo. Este es un círculo, ¿verdad? Cada uno de estos es un círculo que tiene el radio con la línea de gradiente. Con la línea de gradiente. Muy bien, ok, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir, dejar de presentar. Veré si puedo presentar acá mi pantalla, en mi pizarrita.
acuerdo, estaríamos muy bien. Presentar pantalla. Ya estoy compartiendo la pizarra, ¿se puede ver? No, Inge. No, Va. La pregunta es ¿por qué? Si he puesto compartir. ¿Por qué no me deja compartir? A ver, espérenme un cachito. Algo ha pasado acá. Ahora sí, ahora sí. Voy a poner esto para el sonido. Muy bien. Ahora sí pueden ver la pantallita, ¿no? Sí, Sí, ahora ya se ve, Inge. Ya, muy bien. Vamos a hacer el cálculo, el diseño de nuestro trazo preliminar. Muy bien, para hacer este trazo preliminar, debo definir primero el concepto de puntos obligados. Tenemos puntos obligados. ¿De qué tipo son los puntos obligados? Uno, tenemos los puntos obligados, bueno, iremos en orden en realidad, la forma correcta. Primero están los puntos obligados sociales. Tal vez en algún libro vean como socioeconómicos, ¿ya? No importa. Sociales, ya. Sociales, económicos. Ok, pongamos de una vez. ¿Por qué nos vamos a hacer lío? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que yo debo escoger dos lugares, el origen y el destino sociales. Es decir, voy a viajar de Cochabamba a Sucre, listo. Son mis puntos obligados sociales y también económicos, lógicamente, porque voy a vincular económicamente dos lugares. ¿Está claro? De esa manera, mis puntos obligados, origen, destino. ¿Está bien? Entonces, aquí está definido claramente el origen y el destino. Muy bien. Dos, los puntos obligados hidráulicos. Los puntos obligados hidráulicos, estamos hablando de todo lo que es agua, en este caso ríos, bueno, quebradas en nuestro caso, ¿verdad? Debo cruzar ríos, debo cruzar quebradas. Entonces debo ver dónde voy a cruzar. Y buscar un lugar es obligado, es un punto obligado hidráulico. Tres puntos obligados topográficos. La topografía me va a llevar, debo hacer la línea de gradiente. La topografía me va a llevar.
O sea, yo quisiera ir, pucha, sería lindo, ¿no? Cruzar el cerro, pero no puedo cruzar por donde yo quiera. Voy a cruzar por donde la topografía me obligue. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esos son los puntos obligados. Entonces, vamos a poner acá curvas de nivel. Algo así, digamos. Aquí 2500, aquí 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2580, 2560 y por acá 2540. Entonces, acá se ha presentado ya el pueblito. Aquí tenemos un pueblito A, y aquí tenemos otro pueblito, el pueblito B. ¿Está bien? Ahorita vamos a volver a esta diapositiva, ya voy a ir a hacer el cálculo a otra diapositiva, pero ahorita volvemos a esta. Entonces, Inge, ¿sí? disculpe, una consultita. Claro que sí. Estábamos hablando sobre los puntos obligados Claro que sí. y se menciona el punto de la topografía. Y mi pregunta es si realmente es un punto obligado este o es que no es un impedimento cuando se cuenta con los recursos económicos. Y se llama punto obligado topográfico porque tienes que hacer línea de gradiente. O sea, no puedes ir por donde tú gustes. O sea, tienes que ir por donde la topografía te obligue. Vas a tener que hacer corte, con seguridad que sí. Y en algún caso vas a tener que hacer túneles, con seguridad que sí. Entonces, la topografía te obliga, por eso se refiere. No quiere decir que va a ser un punto por el que tienes que pasar porque alguien te lo ha marcado. Es por el punto obligado, se refiere a que cuando tú comienzas a hacer tu trazo carretero, el cerro te comienza a botar. El cerro te comienza a botar por un lado. Entonces tú tienes que ver la forma de lograr llegar de tu origen a tu destino, ¿verdad? Salvando la topografía. Pero claro que si no es un punto obligado, no estás entendiendo tal vez como que esa roca que está allá, por ahí tienes que pasar. No es eso. No, Inge, sino que la topografía sea un impedimento, digamos, para construir una carretera. A eso me refería. La topografía no es nunca impedimento. La topografía, más bien, lo que no lo puedes ver como un impedimento. La topografía es algo que está ahí, es un cerro. Y lo que tú tienes que hacer es vencer ese cerro, tienes que pasar por algún lado. En realidad, si hay impedimento por topografía, vas a hacer un túnel. ¿Mm? O sea, Sí, sí. Está bien, gracias por la atención. No, a vos, es muy bueno que me hagan preguntas, por favor. Bueno, vamos a hacer la apertura del compás, en este caso, para hacer nuestro cálculo. Decíamos que la pendiente máxima que vamos a manejar nosotros es de 9%, ¿verdad? Esto en cuanto a caminos en desarrollo. Vamos a ver después la clasificación vial, etcétera. Pero por ahora manejamos ese concepto. Pendiente máxima, 9%. Nuestra equidistancia va a ser de 20 metros. Y nuestro plano va a estar a una escala horizontal de 1 a 5000. Entonces, ¿qué significa eso? En primera instancia dice que yo debo garantizar una pendiente de 9%. ¿Qué significa eso? Que 9 metros en 100, ¿verdad? Eso me dice la pendiente 9%. Pero mi equidistancia es de 20 metros. Entonces, si yo quiero trazar una línea gradiente entre curva de nivel y curva de nivel, digo 20 es a X. Y este valor de X, a ver, ¿dónde estaba? Si alguien ha calculado, ya me puede dictar. 20% dividido entre 9. Me sale 222.22 metros. Eso quiere decir que una línea de 222.22 entre curva de nivel y curva de nivel me va a garantizar una pendiente de 9%.
¿verdad? Muy bien. Ahora la convertimos a la escala del plano para que esté en centímetros, ¿verdad? 1 centímetro corresponde a 5.000 centímetros, ¿correcto? Es decir, corresponde a 50 metros. Por lo tanto, X centímetros representarán a 222.22 metros. Entonces, hacemos la regla de 3. ¿Cuánto sale? 4.44 centímetros es la abertura de mi compás. David, me preguntaste tú la imposibilidad. ¿Cuál era tu pregunta? A ver, aclárame un poquito, me he sido pensativo, porque sí creo que hay una opción de respuesta que te puedo dar un poco más clara. Por ejemplo, ingeniero, la ruta La Paz-Coroico, no sé si la ha visitado. Correcto, correcto. Está, Sí, tu pregunta es otra. En y realidad, me he túneles. acordado mientras pensaba de la respuesta que te di. Claro, yo estaba pensando en un proyecto común y corriente. Lo que tú manifiestas de entrada no es un proyecto común y corriente. Y justamente acá en Cochabamba, me acuerdo que ¿qué año ha sido esto? Pues el año 2012 más o menos. La gobernación lanzó una licitación. Y vamos a ver esto, vamos a hacer recuerdo cuando estemos hablando de la posibilidad topográfica, porque hay un concepto que dice posibilidad topográfica, posibilidad. Había un lugar donde realmente no se podía construir, porque no era una cuestión común, era un macizo rocoso con precipicio, ¿verdad? Y con riesgo, con falla geológica, con riesgo de deslizamiento. O sea, si tú ibas con voladura de roca, ponías tu dinamita, volabas la roca, se te caía todito el talud, millones de cubos, ¿verdad? Entonces, los comunarios, no me acuerdo en qué sector, creo que esto era camino ¿qué se llama este pueblito? Pues que está donde usan los campesinos sus pompones, sus colitas con pompones. Rajaipampa, quedaba en un sector cercano a Rajaipampa. Entonces yo quería entrar, ¿no? Dije, pucha, pero ¿cuál es te pagaba la gobernación? Dice, el diseño de todo este proyecto cuesta algo de $300,000, costaba, era bastante caro. Y decía, pero si la empresa indica de que no se puede hacer camino en ese lugar, simplemente se le pagará $50,000, ¿no? Por sus servicios. A mí me pareció muy interesante, yo fui a hablar a la gobernación y me dijeron, no se puede hacer, porque es una zona llena de precipicios, la roca tiene falla, ¿verdad? Entonces, si ponemos dinamita ahí se va a caer todito el macizo, son millones de cubos que se van a caer, y lo que la gobernación más bien quiere es que una empresa vaya para que los convenza a los comunarios de que no se puede hacer camino por ese lugar. Básicamente te iban a pagar $50,000 por arriesgar tu vida, ir a avisarles a los comunarios que no ibas a hacer camino por ese lugar y te podían linchar, ¿no? Pero sí, David, esa es la figura. Existe la posibilidad de que en algún lugar demasiado crítico, que tenga mucha roca o fallas, pero eso ya no es un problema topográfico en sí, ya es un problema geológico, ya es un problema un poquito más complicado, ¿ya? Gracias, sí, perfecto, su respuesta me quedó clarísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, tenemos ya nuestro 4,44 centímetros. Volvemos al gráfico anterior. Vamos a poner, a ver, un colorcito. Ustedes tienen que hacer por lo menos 3 trazos. Y fíjense, pues en la pizarra me gusta mucho más explicar esto porque agarro la manito como si fuera un compás, pero aquí voy a tratar de hacer con el lapicito, ¿ok? A ver, primera alternativa, digamos. Voy como esta parte de acá. Aquí estoy poniendo donde comienza el pueblito. Hacemos un trazo hasta acá. Recto. ¿Por qué hago recto? Porque es más plano, ¿verdad? Es una zona donde no corta curva de nivel. Abro mi compás y aquí tengo que cortar. Fíjense que corto aquí arriba con el compás y corto aquí abajo.
puedo venir aquí abajo con el caminito, ¿verdad? Y de aquí ya me ha botado, ya se ha cerrado o si no, diremos mejor, porque decía te va botando la topografía, ¿no ve? Decía te va botando. Haremos así entonces. De aquí decido ir recto por acá, hasta acá, ¿no ve? Entonces agarro el compás, quisiera ir recto, pero no puedo en realidad. La distancia de 222, 4 centímetros, es hasta aquí. Entonces trazo esto así. De aquí al frente, pucha, peor todavía. Hago el trazo hasta aquí sería. Así. De aquí corto sería hasta aquí. De aquí corto sería hasta aquí. Y fíjense, ya me ha botado. Eso decía, el cerro te comienza a botar hacia un lado, ¿no? Para cumplir la pendiente. Es por eso que cuando subes un cerro, no lo subes de manera lineal, sino vas como caracol, vas dando la vuelta, ¿verdad? Vean el camino al Cerro San Pedro, ¿verdad? Y van a ver ustedes lo que les estoy tratando de decir, ¿no? Ese sería mi trazo preliminar número 1, ¿ya? A ver, vamos a hacer con otro color, con amarillo tal vez, a ver cómo queda. De aquí salimos a por acá arriba, de aquí corta aquí, de aquí corta aquí, de aquí corta aquí, de aquí corta acá. Muy interesante este trazo, estamos yendo por el medio, ¿verdad? Aquí, listo. Este es mi trazo preliminar número 2. A ver, y puedo hacer varios trazos. Digamos, ahora quiero venir por acá. Pero de aquí me bota. Automáticamente tengo que comenzar a retornar. De aquí puedo intentar volver a este lado. Este sería mi trazo preliminar número 3. Entonces he hecho ya 3 trazos. Ustedes tienen que hacer 3 trazos si pueden. Pasa que algunos escogen cerros bastante complicados y se complica demasiado para poder tener 3 o más trazos, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tratar de tener 3 trazos. ¿Se pueden combinar trazos? Sí, se pueden combinar. Tal vez yo vengo por el trazo, me gusta este trazo lila, digamos, y puedo venir por acá, y de aquí en este punto unirme con el trazo negro, y del trazo negro tal vez unirme acá con el trazo amarillo. Entonces he unido los 3 trazos y he generado un trazo que me gusta más, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la siguiente semana ya cómo se hace un trazo definitivo. Vamos a escoger uno de los trazos, ¿verdad? Usualmente cuando hacemos trazos carreteros, tenemos una faja. Aquí tengo esta faja que estoy marcando. Esta es la faja. Lo que acabo de hacer ahorita, tal vez muy rara vez puedan hacerlo, ¿no? Les decía, me ha gustado mucho el trabajo de San Ignacio de Velasco, porque prácticamente yo he hecho estos 5 trazos del proyecto. Podría buscar para mostrarles los 5 trazos, tal vez la siguiente clase, si me hacen recuerdo, por favor, ¿no? Entonces podríamos buscar para mostrarles las 5 alternativas que diseñé para San Ignacio de Velasco. ¿Por qué les digo que ha sido una condición única de San Ignacio? Porque en la mayoría de los pueblitos que ustedes vayan a trabajar ya tienen camino. O sea, los comunarios ya se han hecho un camino. Por ejemplo, el que nos están pidiendo que diseñemos y que tenemos que hacerlo tarde o temprano son los comunarios de la comunidad de Higueral en Misque. Apenas acabe la pandemia tenemos que ir a hacer ahí un trabajito, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ese camino ya está hecho. Los comunarios abren camino a pala y picota. Ellos abren su propio camino, ¿verdad? A veces ya tienen un poquito más de platita y ahí le dicen a la alcaldía, ¿no? Te vamos a pagar combustible, que la alcaldía entre con su tractor, porque la alcaldía no tiene a veces plata para hacer muchos trabajos. En fin, son cosas políticas también, pero los comunarios abren el camino a pala y picota, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir y ya encontramos un camino. Ese camino es la base, el punto de partida. En base a eso yo tengo ya que ir mejorando el trazo, mejorando las curvas, y sí voy a tener que entrar a hacer algunas expropiaciones, esa parte que nos va a doler más.
Expropiar es lo más doloroso, porque no se olviden que es lo único que tiene esa gente en el campo. Entonces, si entro por sus terrenos, le estoy quitando una franja muy, muy ancha de vía, y a veces ese sería casi todo lo que tienen. Entonces, también lo vamos a charlar la siguiente semana, para que sepan un poquito cómo deberíamos tratar de lidiar con las expropiaciones. ¿Ya? Muy bien, este es el avance de hoy, jóvenes. Preguntas y dudas. Y que una preguntita. Claro que sí. Cuando se hace un camino generalmente y tiene mucha pendiente, se lo hace en zigzag, pero los trazos de usted, digamos, son rectos. Tal vez podría aclararme esa parte. Ah, ya, sí, en realidad, en trazos cortos, cuando esta franja, muy buena tu pregunta, muchas gracias. Esta franja de acá, ¿ya? Espérame, vamos a sacar, mi agenda no la tengo aquí. Mi agenda no la tengo acá, pero me hace recuerdo, estoy anotando. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Ariel José Álvarez. Ariel José Álvarez. Carreteras. ¿Qué fecha es hoy? En mi agenda voy a anotar, voy a buscar la agenda. Has ganado 10 puntitos. No, 5 nomás, ya no seré tan generoso ya. Casi te doy 10. 5 nomás. 5 puntitos para tu parcial. Tu pregunta es muy importante y va a terminar la clase sin decir lo más importante de la clase. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Su compañero me acaba de aclarar, y es una cosa que siempre la digo en clases. Y son los errores que se cometen. Los acordeones, no podemos cometer error de acordeón. ¿Cuál es un acordeón? El acordeón es cuando hacemos algo así. Tac, 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 tac. ¿No ve? No se puede hacer acordeón. El acordeón, no se olviden que el brazo que ustedes tienen de acordeón aquí es de 222 metros. Cuando hagamos curva horizontal para unir esto acá, se van a unir casi a estas curvas del otro sentido. No va a haber espacio para hacer curvas. O sea, esto está mal. El acordeón está mal. Claro, y alguna vez me dijo un estudiante, claro, pero usted nos ha mostrado en su diapositiva un acordeón a Machu Picchu, ¿se acuerdan? Les he mostrado en la presentación el lunes. En el Perú, esa subida a Machu Picchu. Pero la subida a Machu Picchu era así. Aquí daba una curva y subía así. Aquí daba otra curva y subía así. Cada brazo de estos son de 2 kilómetros. Entonces, esa es la diferencia. En Brasil hay una carretera que muero por ir. Algún día, ojalá pueda ir. Es, ¿qué se llama? Pues Serra do Rastro, creo que es. ¿Ya? ¿Quién quiere ser presidente de curso o presidenta de curso?